¿Cree usted en la existencia de otra vida después de la muerte? ¿Qué es realmente el alma? ¿Dónde radica? ¿Qué pasa con el alma cuando el cuerpo muere? Si usted supiera que va a morir, ¿qué haría? ¿Cómo se comportaría? ¿Seguiría con su vida habitual o cambiaría esta por otra diametralmente diferente? ¿Es usted creyente de cualquier religión o piensa que simplemente la vida es solo un conjunto de eventos que se conformaron al azar y que cuando el ser muere se acaba todo? ¿Por qué? Si todas las religiones, a pesar de sus diferencias, tienen en común prometer la vida eterna en un lugar en el que todo será mejor, la tasa de suicidios entre creyentes no ha subido nunca de manera exponencial. Pero la pregunta principal, ¿cree usted que hay otra vida después de la muerte? Acompáñenos en unos segundos a realizar el análisis desde el punto de vista religioso, filosófico y científico de esta pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo para Fernández y Castañeda RB. En unos segundos regresamos. Hola amigos, bueno, comentábamos o preguntábamos al principio acerca de esa situación tan dramática que es la muerte, que no queremos aceptar, que pensamos que a todos les puede pasar menos a nosotros, que cuando nos llega no nos agarra preparados realmente, porque precisamente ese temor a lo desconocido hace que rehuyamos el hecho de tener que enfrentar, tener que confrontar la muerte, porque no sabemos qué pasa después. Todas las religiones del mundo, no hay una de ellas que no prometa la vida eterna. Es una constante en la religión, que es, obviamente, un condicionante el tener la vida eterna a cómo te comportas en este mundo. El cielo, el infierno, el purgatorio y una serie de sustratos que van desde 1 al 14 y hay más dependiendo de la religión, por el que tendrás que pasar en caso de que en esta vida no hayas tenido una conducta digna y correcta. Las religiones en conjunto te dicen que allá, más allá, en el otro lado, en el cielo, en el nirvana, el paraíso, va a ir tu alma y ahí va a estar, ahí va a habitar para estar ya posteriormente con el Señor, con el Dios, como se le conozca a la divinidad de esta religión a la que practiquen. Sin embargo, son artículos de fe en los que debemos y tenemos que creer, puesto que no existe ningún sostén real que nos demuestre, al menos en la práctica, que hay vida después de la muerte. Sin embargo, bueno, es tan común que el ser humano crea que sí es eterno, que bueno, se concientiza, racionaliza que no puede
haberse creado un ser tan perfecto como el ser humano, un universo tan hermoso como en el que vivimos, con plantas, animales, bellezas de todo tipo, como para vivir solamente unos decenios y posteriormente quedar en la nada. Dicen, no es probable, no es posible que todo esto sea construido para que nosotros pasemos por aquí y después ya no haya nada. No es concebible, no es lógico, no es de sentido común, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la filosofía, la lógica y hasta el sentido común nos dice que una creación tan elaborada como es el ser humano no puede estar destinado a permanecer, como le enseño, unas décadas para posteriormente desaparecer sin lugar rastro, sin dejar rastro. Que todas las vivencias, experiencias, actos buenos o malos ejecutados por el ser desaparecen con su muerte. La creencia generalizada de que existe algo más allá de la muerte es reforzada por las teorías y prácticas religiosas que nos hablan de un cielo, de un purgatorio, de un infierno y sobre todo de un Dios creador de todo lo existente. Bueno, nos dice la religión es que cuando una persona muere, solo su cuerpo físico deja de existir. Sin embargo, su cuerpo sutil, así le llaman, su cuerpo sutil, que consiste de la mente subconsciente, el intelecto, el ego y el alma, siguen existiendo y avanzan hacia las otras regiones del universo. De hecho, la muerte para las religiones en general es solo el inicio de otra vida, el renacimiento en el plano espiritual del alma pura, sin el pesado fardo que significa estos restos mortales, la funda donde está el alma y donde radican todas las ambiciones y apetitos mundanos. Las religiones han servido siempre para, primero, prometer una vida después de la muerte. Segundo, para que en base a eso, bueno, hagan caso de lo que la religión les dice, pórtate bien, conceptos morales muy buenos, ¿verdad?, que a veces no practican ellos mismos, pero son buenos. Y que la gente sigue con la esperanza de que cuando su cuerpo físico muera, su alma se vaya a otro lugar mejor, con Dios, al cosmos, al cielo, al nirvana, como quieran ustedes llamarle, y ahí van a estar mejor. Pero bueno, pregunto yo, si ahí van a estar mejor, si un hombre padece de cáncer con terribles dolores, no tiene familiares, no tiene que comer, y sabe, porque es creyente, que hay otra vida mejor que la que está viviendo aquí, que hay otra vida más allá. Pregunto, ¿por qué no toma la decisión, pues, de irse al otro cuarto, de irse a ese otro estado espiritual en el que cree fervientemente? ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, obviamente que primero las iglesias consideran el suicidio como un pecado mortal. Obviamente que le pusieron un candado ahí para que la gente, bueno, desesperada por una vida miserable, no tomara la decisión. No, pues igual me voy a ir para allá, me están esperando, el padre dice que voy a estar a todo dar, me rajo las venas, me muero y me voy allá al cielo porque me he portado bien. Previendo eso, las iglesias han puesto candados, entre ellas precisamente, pues, imagínense la matazón tremenda que sería en esta vida tan
pues denigrante y humillante para muchísimos de los fieles católicos, apostólicos, romanos, episcopales, de todas las ramas, inclusive también el Corán, todo sería algo, no, pues es que la iglesia esa los induce al suicidio. Bueno, por eso precisamente ellos se permanecen sin elevar el nivel de suicidios, porque los padres le dicen muy claro: si te suicidas, te vas al infierno, derechito, tienes que sufrir aquí lo que tienes que sufrir y ya después te ganarás el cielo. Pero bueno, fíjense bien que hay una situación, por ejemplo, el Corán enseña que el alma no es importada, como nos dicen otras religiones, que cuando el niño va a nacer, viene el espíritu y se mete y lo dota de un alma. Para el Corán, el alma no es importada, va creciendo conforme se va desarrollando en la matriz ese cuerpecito. Dice el Corán que es un proceso lento, que lleva tiempo y que no tiene en un principio el alma una existencia separada del cuerpo, sino que es a través de las etapas por las que transcurre el desarrollo del cuerpo en el seno materno, como el alma se va acoplando, se va fundiendo con el cuerpo. Es una esencia sutil, no es el cuerpo, es una esencia sutil, separada del cuerpo, pero en el momento del nacimiento es parte intrínseca de él. Ahora bien, tan pronto dice el Corán como la relación entre el cuerpo y el alma queda perfectamente ajustada, el corazón inicia su funcionamiento. Ya cuando queda ajustada el alma y el cuerpo, el corazón empieza a funcionar y el cuerpo cobra vida. A partir de entonces, el alma posee una existencia distinta, propia, separada del cuerpo, el cual le sirve solamente de envoltura. Bueno, esto es lo que nos dice el Corán. Muy respetable la opinión, pero a ver, ¿qué nos dice precisamente lo que viene siendo las teorías científicas de si hay o no hay vida después de la muerte? Miren, la ciencia propone varias hipótesis que dan explicación sobre lo que pasa con la vida cuando el cuerpo deja de funcionar. Nos dice que el ser humano y los seres vivos en general estamos sujetos a un ciclo continuo de vida y muerte. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Nuestra existencia es en principio algo efímero, pasajero, pero ¿esto es realmente así? Numerosas creencias religiosas y filosofías proponen que no existe la muerte como desaparición del organismo, sino que nos reencarnamos, o que una parte de nosotros, sea el alma o la conciencia, trasciende o se reencarna. Miren, aquí por ejemplo, el concepto de muerte en la cultura occidental y desde un punto de vista científico se concibe como el fin de la vida. Todos lo concebimos así, como el fin de la vida. El organismo deja de ser capaz de realizar sus funciones básicas, pierde su estado de equilibrio y el corazón deja de latir, bombea sangre, el cerebro se apaga, el bulbo raquídeo muere y obviamente deja de funcionar y de registrar actividad eléctrica. En este sentido, la ciencia considera
que la muerte real es la muerte cerebral. Es decir, aquella que supone que el cerebro cesa completamente su actividad, pero otras funciones pueden ser retomadas de manera artificial, como por ejemplo con respiradores artificiales, con bombeo de sangre, o sea, vida artificial que dicen, pero regularmente lo que predice que una persona está muerta, la muerte cerebral, cuando las ondas cerebrales, que son como si fuera un electrocardiograma, van o llegan a hacer una línea recta. En ese momento el cuerpo no siente, no oye, no ve, no huele, no hay conciencia de lo exterior, no hay ninguna actividad cerebral que permita pensar que la persona que está en ese estado pueda percibir algo de sonido. Si pudiera percibir algo de sonido, algo olfativo, un pellizcón, inmediatamente saltaría el encefalograma demostrando que hay actividad cerebral. Entonces, la ciencia considera como muerte cerebral lo que es relativamente la muerte ya definitiva e irreversible. Morir supone que nuestro organismo deja de funcionar como hasta entonces por sí mismo, porque funciona por sí mismo, no necesita aparatos. Y esto es compartido por la mayoría de tradiciones, creencias y estudios científicos. Sin embargo, es a partir de este punto en el que empieza el debate. Nuestro organismo ha dejado de funcionar y finalmente hemos muerto. ¿Qué supone esto? No hay vuelta atrás. ¿Pasa algo después? Preguntas que durante toda la historia de la humanidad se han venido haciendo los teóricos, los científicos, los religiosos, los filosóficos. Bueno, fíjense, la muerte puede ser entendida desde diferentes perspectivas. Eso hay que tenerlo muy claro. No hay una sola percepción de la muerte. Puede ser entendida desde diferentes perspectivas. Miren, en el caso de que existiera vida después de la muerte, bueno, obviamente que pues la vida dejaría de ser algo finalista, o sea, te mueres y se acabó. Para pasar a ser una especie de lindero, la vida pasa a ser una especie de lindero de paso hacia la siguiente fase de la existencia. En caso contrario, estaríamos hablando del final del ser, de la existencia y de la progresiva descomposición de lo que una vez fuimos. Vamos a ver algunas de las diferentes hipótesis y teorías basadas en argumentos respecto a la existencia de una posible vida después de la muerte. Por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte es el núcleo de las teorías que suponen que hay otra vida después de la que estamos nosotros viviendo en este momento. Fíjense que gran parte de las hipótesis referidas a la existencia de la vida después de la muerte surgen del estudio y el análisis de las experiencias cercanas a la muerte, situaciones en las que un sujeto ha estado clínicamente muerto, o sea, incluyendo el funcionamiento encefálico, que hace un momento dijimos rige la vida, respirar, el latir del corazón, cuando hay una muerte cerebral, pero han estado muertos clínicamente durante un periodo de tiempo relativamente corto,
Pero al que finalmente ha conseguido reanimarse mediante diferentes técnicas. Han sido muchos los estudios que se han realizado al respecto, pero uno de ellos es muy reconocido y fue realizado por la Universidad de Southampton. Inició en el 2008 y los resultados se publicaron en el 2014. Este estudio reflejaba una gran cantidad de casos de experiencias cercanas a la muerte en pacientes con paro cardíaco que estuvieron clínicamente muertos, pero a los que al final se consiguió reanimar. En gran parte de estas experiencias y tras haber conseguido recuperar al paciente, parece reflejarse que o sea, el presunto muerto, ha mantenido un hilo de conciencia durante todo el proceso que provoca incluso pueda llegar a contar, puede llegar a relatar lo que estaba sucediendo en la sala durante el periodo en que estaba clínicamente muerto y lo estaban tratando de resucitar. Refieren también situaciones o sensaciones de flotación, de verse desde fuera del cuerpo, y es en esa situación en la que suelen describir qué ocurría mientras estaban muertos clínicamente. Una sensación de enlentecimiento, como que el tiempo se hace lento, y de paz, de mucha paz. En algunos casos también relatan haber entrado en un túnel de luz. Hay que tener en cuenta aquí que es cierto que el cerebro puede permanecer vivo durante un breve espacio de tiempo tras el cese de la respiración y la actividad cardíaca. Se mantiene vivo. Puede usted morir, pero la conciencia y percepción no se desactivan bruscamente. Lo que podría ser que, aunque nuestras constantes, o sea, lo que es el latido, el pulso cardíaco, la actividad cerebral, aunque nuestras constantes fueran incompatibles con la vida, aún poseyéramos unos segundos o incluso minutos de conciencia. ¿Sí? Pero los estudios realizados por la Universidad de Southampton señalan que en muchas de las experiencias cercanas a la muerte, el cerebro no tenía actividad durante el periodo relatado en cuestión, y que las descripciones ofrecidas por los pacientes eran muy precisas a la hora de describir los objetos y situaciones que se dieron durante su muerte. ¿Han tenido ustedes esta experiencia extrasensorial? ¿Han vivido algún tipo de estas vivencias que se le llaman PES, percepciones extrasensoriales? ¿Nunca han sentido cuando eran más pequeños, ya de grandes es muy difícil, pero cuando eran más pequeños, esa descripción de poder salir del cuerpo y poderte ver a ti mismo acostado, volando, flotando en el aire, y lo recuerdas cuando despiertas perfectamente bien? Al menos yo me acuerdo haberlo pasado, experiencias, haber salido del cuerpo, verme sorprendido, pues estaba niño. Los niños tienen el cerebro abierto completamente, no se ha cerrado sus puntos de percepción extrasensorial. Miren, como una anécdota les voy a comentar algo personal. Cuando tenía yo aproximadamente 8 o 9 años, mi abuela vivía y trabajaba allá en la región de las Huastecas, en Tierra Blanca, Veracruz. Ella era enfermera. Mi madre estudiaba enfermería. Vivíamos en una casa grande, caserón de esos de antes, en los que, bueno, para un niño era divertido porque pues, eran casas grandes, viejas, pero grandes,
Y un día, más bien una noche, iba yo muy tranquilamente, ya serían como a las 8 de la noche, a ver a mi madre que estaba estudiando en un cuarto contiguo al que yo estaba. A la entrada, en la puerta, por un lado, se encontraba uno de esos antiguos armarios, de esos antiguos, pues, ¿cómo le decimos ahora? Es que ya casi no se usan, pero bueno, tenía dos espejos. Pasaba yo por ahí y me llamó mucho la atención que en uno de los espejos se veía reflejada la imagen de una anciana sentada en un sillón, meciéndose, su cabello largo, blanco completamente, una bata blanca, y que volteó y se me quedó viendo, me acuerdo perfectamente bien de eso, fijamente. Obvio, niño, yo lo veo en el espejo, me asusto y corro a contarle a mi madre. Mi madre estaba estudiando enfermería, estaba ocupada, bueno, pues dijo, con cosas de niño, no importa, ¿verdad? Tranquilo, no hay nada, pero, ¿qué pasó? Que no habían transcurrido una semana cuando le avisan a mi tía y a mi madre que mi abuela había sufrido una embolia. Y miren, después, cuando yo veía a mi abuela exactamente igual como la había visto en el espejo, recordé nítidamente esa imagen, esa escena. Estaba sentada con su bata, el cabello se había vuelto blanco completamente ya, meciéndose, algo completamente, para nosotros, desde el plano físico, desde el plano en el que estamos viviendo, imposible. Ver el futuro a través de un espejo, presentir, presagiar, ver más allá, como se dice en términos coloquiales, pues recibir mensajes de otro mundo paralelo, pues, como se maneja, bueno, todo es posible, pero de que lo viví. Pero bueno, fíjense que continuando con el tema, porque les preguntaba si ustedes habían pasado por algo. Yo me gustaría que por ahí me lo pusieran en WhatsApp, si han pasado por alguna situación parecida, porque no creo haber sido el único. Creo que hay muchísimos que hemos pasado por experiencias extrasensoriales que incluso tienen intervenciones, vamos a decir, espirituales. ¿Visto algún fantasma, algún ser de luz? Yo sí lo he visto. Y estoy cierto de que existen, que los he visto. En mis 5 sentidos, por ahí me decía un amigo, oye, pásalo para andar igual o no. En mis 5 sentidos completamente he vivido estas experiencias. Y bueno, creo que sí hay algo más allá. Pero otro experimento, volviendo al tema, otro experimento del mismo tipo ha sido llevado a cabo en la Technische University de Berlín, con personas creyentes y ateas, a los que se le ha resucitado tras estar clínicamente muertas y cuyas experiencias reflejan patrones semejantes a las anteriormente descritas. Este tipo de teorías son algunas de las más importantes y de las que mayor apoyo han tenido, llegando incluso a presentarse conclusiones al respecto en la ONU. ¿Ok? Bueno, esto es
lo que dice parte de la ciencia, lo que dice parte de la ciencia, pero hay otro fenómeno muy particular, que es la reencarnación. ¿Creen ustedes en la reencarnación? Hay casos documentados, hay casos muy documentados sobre la reencarnación, que no se diría más que la transmigración de un alma con su conciencia a otro cuerpo concebido, obviamente, en un lapso de tiempo X después de que murió el cuerpo físico de esta persona. Miren, tenemos el caso en Colorado, Estados Unidos, de Gus Ortega. Gus Ortega afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. O sea, cuando nació, al año y medio, empezó a manifestar bastante fluidamente que él era su abuelo. Y resulta difícil entenderlo, pero vamos poniendo atención. Cuando empezó a hablar del tema a los 18 meses, hizo un montón de declaraciones bastante específicas, y se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación que está siendo investigado por profesores de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Gus afirmaba ser su abuelo, quien murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. El hombre era propietario de una tienda donde vendía de todo. Amaba profundamente a su familia, pero nunca llegó a conocer a su nieto Gus, quien nació un año después de su muerte. Con año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal, diciéndole: cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal. Imagínense que ustedes reciban este mensaje de un niño de año y medio. Electrizante, ¿no? Obviamente el hombre se quedó perplejo y la piel chinita, pero para no quedarse con la duda, su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las mostró a Gus. Gus apuntó a una de las personas retratadas en la fotografía y dijo: oh, ese soy yo. Y señaló obviamente al abuelo. ¿Cómo podía saberlo? Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas y guardaba en su memoria. Pero no es todo, no son todos, hay muchos casos. Miren, hay un caso muy especial, me llamó mucho la atención, precisamente de aquellos lugares donde se practica la filosofía budista, que sí cree en la reencarnación de las almas en otros cuerpos. Este se dio en la comunidad de Sri Lanka, una comunidad donde la mayor parte de la población practica la filosofía budista, y precisamente de aquí vienen muchos y quizás los mejores casos de reencarnación. El caso de Diluxki Nisanka, así se llama, sin duda resulta uno de los más fantásticos, y fue estudiado por el profesor Erlendur Herlensson de la Universidad de Islandia. Fíjense que este niño habló de su vida pasada durante 3 años, insistía y repetía la misma historia sin parar. Sorprendió a sus padres cuando le reveló que no era su hija, que tenía padres en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Dambulla, un sitio como a 6 horas de viaje, donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Para la familia, estos recuerdos le resultaban dolorosos, porque siempre que hablaba de esto, la niña obviamente quedaba claro que no se sentía parte de la familia, y fue mucho más difícil para la madre.
Comenzó a hablar de su otra vida en la escuela Montessori, que su templo se encontraba en otro lugar, que cuando comían iban a dormir. Ella hablaba de su otra vida. Se me sentía muy mal. Ella solo hablaba de su otra familia, dice la madre de esta niña. Dice, me enojé tanto que una vez le pegué, dice el padre Tediluski. Un periodista retoma la historia, la publica, y pronto la familia recibe una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Tediluski como la de su hija muerta. Los Nisanka hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambulá para encontrarse con esta familia. En el camino, Tediluski reconoció el lugar, y no solamente lo reconoció, guió al automovilista hasta la casa donde moraba su antigua familia. Fue un encuentro verdaderamente emocionante, y Tediluski parecía mucho más a gusto con esta familia. Y ciertamente Shiromi, la hija de Ranatunga, tenía 6 años precisamente cuando murió ahogada al caer de un puente. De las 20 declaraciones ofrecidas por Tediluski, 12 encajaban a la perfección y eran bastante específicas. Pero bueno, así como estos casos de reencarnación estudiados por científicos, hay muchos. Es una actitud de mucha cerrazón no querer entender que hay cosas muchísimo más allá de lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Tan solo el electromagnetismo que nuestro cuerpo emana, que no lo podemos ver, no lo podemos sentir, pero sí se puede fotografiar con una cámara especial, está ahí, es parte de nuestro cuerpo, no lo vemos, pero influye esa energía irradiada por nuestro cuerpo en las demás personas, en la sociedad, en las cosas. Si tenemos una vibración electromagnética positiva, y te unes o te juntas o te pegas con otra persona, esa va a influir positivamente en la persona, aunque ésta traiga su vibración negativa. Por eso es mucho más fácil que una persona positiva, ¿sí?, convenza a una que trae pensamientos negativos de que los cambie, y no al revés. Mucho más fuerte la vibración positiva. No lo vemos, no lo sentimos, sabemos que existe porque hay pruebas científicas que están ahí, ¿sí?, que nos dicen inclusive el aura, de qué color es. Si es de determinado color, está sano. Si está cambiando de color a un color específico, puedes tener enfermo el riñón o el pulmón. O sea, se detecta a través del aura, inclusive las enfermedades. Pero así como hay científicos que pues creen que sí hay una vida después de la muerte a través de los testimonios de los que han estado muertos momentáneamente y han sido vueltos a la vida. También hay científicos que definitivamente pues dicen que eso es completamente imposible, porque, bueno, primero que nada, dicen por ahí en un artículo especializado, que tras varios estudios, el físico Sean Carroll explica que para que haya una vida tras el fallecimiento, la conciencia debería estar completamente separada de nuestro cuerpo, lo que no sucede. Porque dice que si algo distingue a los seres humanos del resto de los animales es que todos sabemos que en algún momento
vamos a morir. Los seres humanos lo sabemos, los animales creemos que no lo saben. Habrá que ver porque nunca hemos hablado con un animal, ¿sí? Al menos tal como la hemos conocido hasta ahora, nuestra vida algún día va a acabar y lo sabemos. Que no lo aceptemos o no estemos preparados es otra cosa, pero que va a suceder, lo único seguro en esta vida. Dice que existen numerosos estudios que apoyan la teoría de que la vida después de la muerte sí existe, pero este respetado físico y cosmólogo Sean Carroll, profesor en el Instituto Tecnológico de California, y afirma que es imposible la existencia de cualquier cosa después de morir. El doctor asegura que conocemos por completo. Bueno, ahí ya me entró duda porque eso de que conocemos por completo se me hace una falacia. Dice, conocemos por completo las leyes de la física. Ahí estoy en desacuerdo. Hay muchísimas cosas que todavía no descubrimos que existen. Apenas están en etapas de eso, pero él dice que conocemos por completo, a lo mejor las leyes de la física actual, sí. Pero hace 100 años esas leyes de la física sí no aplicaban, porque simple y sencillamente no habían sido descubiertas. ¿Sí? No sabíamos que existía la gravedad, para qué servía, de dónde venía, no sabíamos qué era precisamente la ley de Newton, no teníamos conciencia de que la Tierra era redonda. Bueno, eso de que conocemos por completo las leyes de la física lo vamos a poner un poquito en duda, pero bueno, dice que la conciencia tendría que estar completamente separada de nuestro cuerpo físico, y dice él que la conciencia, que después de declarar la muerte del paciente, cuando dejan de respirar, cesan los latidos de su corazón, no se detectan ondas cerebrales durante varios segundos, el sentido común nos dice que una vez que el órgano falla, la sangre ya no circula al cerebro y por lo tanto los monitores no pueden detectar actividad alguna. El científico dice que si la vida continuase tras la muerte, el campo cuántico, ese campo que rodea a todo ser viviente, habría revelado partículas y fuerzas espirituales. Dice él que la conciencia en el nivel más básico, entendiendo la conciencia como un conjunto de experiencias que se hacen o se experimentan en el cerebro, es una serie de átomos y electrones que nos da nuestra propia mente. Dice que las leyes del universo no permiten que estas partículas funcionen después de nuestra muerte física. Las afirmaciones, dice él, de que alguna forma de conciencia persiste después de que nuestros cuerpos mueran y se descompongan en átomos constituyentes, se enfrenta con un gran obstáculo insuperable, dice él: las leyes de la física que subyacen a la vida cotidiana. Todo, dice él, debe suceder en esos márgenes y no hay manera en esas leyes de permitir que la información almacenada en el cerebro persista después de que el cuerpo muere. Para su evidencia, el doctor apunta a esta disciplina de la física que aplica los principios de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una rama de la física que se encarga de estudiar lo micro, neutrones, protones, electrones, y a partir de ahí hacer teorías no comprobables. La mayor parte de veces es una ciencia nueva, tendrá aproximadamente
a inicios del siglo pasado empezó. Y bueno, en resumen dice que es la creencia de que existe un espacio para cada tipo de partículas, lo que crea el campo electromagnético, ¿sí? Bueno, dice, si la vida continuase tras morir el campo cuántico, habría revelado partículas y fuerzas espirituales. Partículas y fuerzas espirituales. Bueno, también otra cosa que ahí me quedó medio raro. Dice, son solo átomos y fuerzas conocidas. No hay forma de que el alma sobreviva a la muerte, asegura a la revista Scientific American. Creer que hay algo después, por decirlo suavemente, requiere una física más allá del modelo estándar. Ok, sí, ciertamente. Ahorita en este momento lo están midiendo con lo que tenemos. Pero él mismo dice, él mismo afirma que necesitamos alguna forma para que esa nueva física interactúe con los átomos que tenemos. Dentro de la teoría cuántica de campos, no puede haber una nueva colección de partículas y fuerzas espirituales que se relacionen con átomos regulares como los que conocemos, porque los habríamos detectado en otros experimentos. Así que, pues para este científico, pues al momento de medir cuando una persona muere, las partículas, pues él dice que no hay partículas espirituales, que todos son átomos, sí, ciertamente, pero la larga historia de la humanidad está llena de relatos. Algunos son leyendas urbanas, otros son comprobados ya específicamente por científicos. Muy avanzado todo esto, muy avanzado. Y no pretendemos nosotros dar una definición, una conclusión de si hay o no hay vida después de la muerte. Eso cada quien, cada uno de nosotros debe de concluirlo, debe de analizarlo, debe de tener una idea certera de acuerdo a sus muy personales ideas y conceptos de la vida y de la muerte. Somos todavía ignorantes de muchísimas cosas, pero ahí están los ejemplos religiosos, filosóficos, científicos, para que ustedes desde la comodidad de su hogar puedan reflexionar acerca de ellos, puedan analizarlo y platicarlo con sus seres queridos, consultarlo en Google y pues ojalá nos hagan llegar sus conclusiones a nuestro Facebook, que es obviamente Facebook Sentido Común, o nuestro Twitter, que es @paparazzi35, nuestro Twitter. O bien, si quieren ver este programa, que fue, pues vamos a decir, especial, porque siempre tocamos temas políticos que están en tiempo, pero esto es muy interesante, quería yo tocarlo con ustedes. En YouTube, en nuestro canal de YouTube, que se llama precisamente Sentido Común TV. Amigos, esperamos que esta plática, esta charla sobre ¿hay vida después de la muerte? Haya sido para ustedes interesante y les haya llevado un mensaje, o al menos abierto el interés por explorar estos temas que son muy bueno conocerlos, saberlos, platicar de ellos, porque ciertamente
En esta vida solamente hay algo seguro, que es la muerte. Nacemos con ella, terminamos con ella. Si hay o no hay vida después de la muerte, bueno, esperemos pasar ese umbral y esperemos que haya algo más allá, aunque no podamos regresar a contarse. Pero ya haremos un programa. Muchas gracias, amigo. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo para Sentido Común Fernández y Castañeda. Un saludo a mi socio Oscar Castañeda Montemayor, a Sentido Común Fernández y Castañeda RB. Un saludo para el socio Oscar Castañeda ya en el sur, y obviamente el saludo les transmitimos de aquí, el saludo de nuestra socia, la licenciada Reina Luisa Villafuerte. Muchas gracias y hasta la próxima.